Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Una mujer hermosa y bien vestida caminaba por la calle. Usaba tacones costosos, tenía un agradable aroma a perfume y un rostro angelical. De pronto, la chica que parecía no haber sufrido en toda su vida se detuvo frente a un hombre desamparado. Su apariencia era lamentable y despedía un olor tan desagradable que nadie quería acercarse a él. Sus ropajes estaban sucios y rotos, y sus ojos llenos de tristeza. Al notar la presencia de la mujer, el vagabundo alzó la mirada y lo único que pasó por su mente fue que ella solo quería burlarse de él, como todas las personas lo hacían. Así que con voz firme le dijo a la extraña: "Por favor, váyase, déjeme en paz". Ella simplemente lo vio a los ojos, sonrió y le preguntó: "¿Tiene hambre, señor?". Incómodo y con un gesto de desagrado, él respondió: "No, estoy de maravilla, acabo de cenar con el Papa, ahora sí déjeme en paz, ya váyase". A pesar de ello, la mujer no se dio por vencida. Sonriendo lo tomó del brazo suavemente tratando de levantarlo. ¿Pero qué hace? ¡Váyase! ¡Déjeme tranquilo! Al ver dicha escena, se acercó un oficial de policía y le preguntó a la chica: ¿hay algún problema, señorita? Solo quiero ayudar a este señor a levantarse, para comer algo en la cafetería de enfrente. ¿Podría ayudarme, oficial? Aunque estaba un poco confundido, el policía bien dispuesto ayudó al anciano a levantarse. Yo no quiero ir ahí. Por favor, oficial, suélteme. Yo no he hecho nada, insistía el vagabundo, quien finalmente entró al restaurante. El lugar aún estaba un poco vacío. Sin embargo, el gerente se acercó de inmediato y muy indignado dijo: "Buenas tardes, oficial y señorita. Ustedes son bienvenidos, pero lamento decirles que ese sucio indigente no puede quedarse. Personas como él son malas para el negocio. ¿Qué pensarán de mi restaurante si ven a una persona de la calle comiendo aquí? Además, este viejo es muy problemático". La chica lo interrumpió diciendo: "Disculpe, ¿es usted el dueño del lugar?". El gerente se paró con un aire arrogante y respondió groseramente: "Yo soy quien toma las decisiones aquí, y ese hombre debe irse, a menos que también quiera acompañarlo a la salida". Ella simplemente sonrió, sacó unos papeles de su bolso y se los mostró al sujeto, mientras decía amablemente: "No lo creo, señor. Mucho gusto. Yo soy la nueva dueña del lugar, y lamento decirle que quien toma esas decisiones soy yo. Y le repito, no está tratando a sus clientes de la manera correcta". El gerente se puso pálido, y con las piernas temblorosas y la voz quebrada se disculpó con la mujer y con el humilde vagabundo. El policía se quedó sorprendido ante la humildad y la educación de la mujer, quien inmediatamente se dirigió al sucio hombre y le dijo: "Pida lo que quiera, hoy la comida corre por mi cuenta, y usted, oficial, puede acompañarnos a comer también". "¿Por qué hace esto por mí, señorita? Yo no tengo cómo pagarle", dijo el vagabundo preocupado y con lágrimas en los ojos. Ella dulcemente limpió sus lágrimas y respondió: "Usted ya me pagó hace 15 años, cuando trabajaba en este mismo restaurante. ¿No me recuerda? Yo no tenía un bolso fino, ni zapatos de marca, solo hambre y frío. Acababa de graduarme de la universidad en mi pueblo y había llegado a la ciudad en busca de trabajo. Acababan de correrme de mi departamento por no poder pagar la renta y llevaba días en las calles. Usted estaba detrás de la caja registradora y yo le pedí trabajo a cambio de un poco de comida. Recuerdo que me dijo que no podía hacer eso por políticas del restaurante, pero entonces me dio un menú y dijo: "Pide lo que quieras. Hoy la comida corre por mi cuenta". Ese platillo fue mi primer comida después de 5 días y fue el sándwich de carne más grande que he visto en mi vida. Mientras ella hablaba, el anciano y el policía no podían creer lo que estaba pasando. Tu comida y tu sonrisa me dieron fuerza para continuar y ese mismo día encontré un empleo. Trabajé muy duro día y noche y comencé mi propio negocio. La mujer sacó un sobre con mucho dinero y le dijo al vagabundo: "Toma. Cuando termines tu comida, podrás comprar algo de ropa y encontrar un sitio donde quedarte. No volverás a pasar hambre ni frío. A partir de mañana, podrás trabajar aquí y atender a los clientes con esa gran sonrisa con la que me recibiste hace tantos años". El anciano no podía dejar de llorar. Tan solo sostuvo fuerte la mano de la joven mujer y le dio las gracias. Ella correspondió el gesto dulcemente y tuvo que marcharse. El policía, quien no sabía qué decir, se despidió del anciano y salió detrás de ella. "Gracias, oficial, por haberme acompañado". "No, señorita,
Gracias a usted por haberme hecho parte de este gran milagro. Mi madre siempre decía que cada uno siembra lo que cosecha, y hoy me doy cuenta que si sembramos odio, intolerancia e impaciencia, cosecharemos rencor, soledad y temor. En cambio, si sembramos amor, buenos modales y bondad, cosecharemos compasión, gratitud. Recuerda que en esta vida cada quien obtiene lo que merece, y que al final de todo, tanto lo bueno como lo malo, siempre se regresa. Soy Víctor González. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mister. Buenos días. Ay, como siempre, la gente que ni enciende la cámara, les doy los 5 minutos y no están preparados, como cosa rara. Ha pasado casi todo un periodo lectivo, después se preguntan por qué tengo C, por qué tengo asterisco, por qué no me ponen la calificación que yo deseo. No cumplimos con las actividades y con las normas que tenemos que cumplir. A veces se nos acaba la paciencia. Recuerden que lo que uno siembra es lo que cosecha. Eso es lo que dice allí. Si uno cosecha irresponsabilidad, no le podemos exigir a los otros responsabilidad. Imagínate, tenemos que dar lo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a sembrar ese tipo de cosas. Entonces les agradezco a los compañeros, ¿verdad? Encender la cámara. Y los que no, bueno, ya hay personas que han pasado todo un periodo lectivo sin la cámara activa. Entonces, y cuando llegan las evaluaciones, por obra y gracia tenemos las cámaras encendidas. Entonces, esto ya es señal de algo, jóvenes. Entonces, tenemos que ya empezar a tener seriedad en nuestra propia formación. Vamos para bachillerato. Entonces, sí les agradezco a los compañeros atender a su cámara. Alejandro, Fiorella. Muy bien. Bien. ¿Alguien recuerda cuál fue? Bueno, les quise poner en vez de un cronómetro, ¿verdad? Hoy una pequeña historia que también tiene una duración de 5 minuticos, ¿verdad? De valores. Creo que es importante que tenemos que empezar a formarnos, a pesar de que somos de que ustedes, pues, ¿verdad? Pues yo soy de los 80, ustedes son una generación digital netamente, ¿verdad? A veces tenemos que fortalecer y aprender a establecer las relaciones interpersonales, a ser personas con este tipo de características que al parecer pues hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y bueno, para eso también creo que las personas nos educamos, ¿no? Para eso mismo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a verificar nuestra asistencia. Tenemos por aquí. A ver, están con falta Ujin, Miranda, Vera, Luna, Landazuri, Barahona, Juan, Roxy y Víctor. Los demás estamos presentes el día de hoy. Muy bien. Ok. ¿Alguien recuerda cuál fue el último tema que nosotros vimos antes de irnos del receso navideño? Alguien echó una ojeada. No el que vamos a ver hoy, el último que vimos nosotros, ¿sobre qué hablaba? ¿De qué trataba ese tema? A ver quién recuerda. ¿De qué se trataba eso? El último tema que nosotros vimos. Recuerden que ahí tienen la plataforma. ¿De qué fue el tema? A ver, ¿quién recuerda? Antes del receso navideño. Sobre las teorías evolutivas. Sobre las teorías evolutivas, así es. Efectivamente, gracias Ricardo, ¿verdad? Gracias por eso. Chicos, recuerden que parte de lo que tenemos que hacer es la participación, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, la participación no es decir respuestas correctas, ¿verdad? La participación es emitir, hablar, ¿verdad? Ya si, bueno, quizás las palabras que utilizamos, las respuestas que damos, pues eso hay que irlas mejorando. Eso es otra cosa, eso es parte del proceso. Nadie nace aprendido, ¿verdad? No sé, nadie nace que sea con la cualidad, con el ímpetu de poder hablar en público. Hasta yo mismo, pues cuando empecé a hablar en público, me daba terror. Y ya con la práctica eso se va quitando, ¿verdad? Entonces, lo mismo en la participación, vamos a ir participando y si hay cosas que ir mejorando, complementando, están nuestros compañeros aquí, ¿no?
Entonces, voy a compartir un poco la pizarra de Zoom, ¿verdad? Y vamos a ir viendo qué relación, cómo vamos a ir hilando lo que veníamos viendo con lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Y bueno, les estoy preguntando lo del tema anterior porque, bueno, venimos de un receso navideño y quizás, bueno, nuestro cerebro también se fue de vacaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo por acá. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo o vimos las teorías evolutivas, ¿verdad? Las teorías que nos dicen cómo fue que los seres vivientes fueron cambiando, se fueron transformando. Bueno, si es que se transformaron. Aunque en general se llaman teorías evolutivas, aquí hay un grupo de teorías que, bueno, tiene una idea un poquito más, vamos a decir, diferente, ¿no? Entre esas teorías, ¿algunos recuerdan cuáles eran las teorías que estábamos viendo allí? ¿Cuáles mencionaron? Vimos un video, si mal no recuerdo. ¿Cuáles eran las teorías evolutivas? El fijismo, la de Lamarck y el darwinismo. Muy bien, fijismo, ¿verdad? Tenemos el de Jean-Baptiste Lamarck, creo que es así. Muy bien, siempre me confundo con la C y la K. Y teníamos la de Charles Darwin. Muy bien, ahí tenemos las tres teorías con las cuales nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? Tenemos el fijismo, tenemos la teoría de Lamarck y tenemos esto. Entonces vamos a colocarles aquí sus flechitas, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Alguno recuerda alguna característica particular? ¿Qué decía el fijismo? ¿Qué decía el lamarquismo? ¿Qué decía el darwinismo? En el fijismo los seres vivos no cambian. En el fijismo, la palabra fijo, ¿verdad? De allí viene fijismo. La palabra fijo significa eso, ¿verdad? Los seres vivos no cambian. De hecho, estas que están aquí, estas que voy a colocar con esta línea tipo llave, ¿verdad? Son las que comienzan a hablar de ideas transformistas. De hecho, como Lamarck fue el primero en introducir esta idea, ¿verdad? La teoría de Lamarck, en algunos libros también se conoce como transformismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Porque él fue uno de los primeros en introducir esta idea de que los seres vivos sí cambian o son diferentes, ¿verdad? En cambio, aquí en el fijismo, ¿verdad? Los seres vivos son inmutables. Eso es lo que dice, ¿verdad? No pueden cambiar. Eso es lo que dice, son inmutables, no cambian, se mantienen fijos. Sin embargo, con el tiempo, ¿verdad? Empezaron a aparecer, con las excavaciones y todo eso, empezó a aparecer lo que conocemos, lo voy a colocar aquí abajo, como los fósiles, ¿verdad? ¿Qué información daban los fósiles? ¿Qué es lo que decían los fósiles con respecto a los seres vivos unos respecto de los otros? Los que estaban antes y los que están ahora. ¿Qué es la información que dan los fósiles? ¿Cómo fueron cambiando durante el paso del tiempo? Muy bien, los fósiles, ¿verdad? Dan una idea, en el cual los seres vivos de épocas anteriores eran distintos, ¿verdad? Porque se supone que si son fijos, los fósiles que se fueron descubriendo deberían ser iguales a los seres actuales, ¿sí o no? ¿Verdad? Según el fijismo. Pero se dieron cuenta que a través de los fósiles había una transformación. Entonces voy a escribir aquí, ¿verdad? Que evidencia de cambio, ¿verdad? Y diferencia, vamos a poner diferencia entre seres vivos actuales y pasado, y los del pasado. Sin embargo, ¿verdad? Eso sería aquí. Eso sería cómo leerían los científicos la evidencia de los fósiles. Sin embargo, el fijismo, ¿verdad? Se mantiene.
¿Por qué se mantiene? Él tiene que darle una explicación a esto de los fósiles. Y obviamente, por ejemplo, ustedes normalmente, ¿a qué se debe la desaparición? ¿Ustedes a qué se debe la desaparición de los seres del pasado con los seres, a diferencia de los actuales? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué saben ustedes al respecto de eso? ¿Cuáles fueron las causas normalmente? ¿Cuáles son esas causas? ¿Cómo las podemos describir? Naturales. Muy bien, son cosas naturales, ¿verdad? Por ejemplo, cayó un meteorito, ¿verdad? Lluvia de meteoritos, temblores, erupciones volcánicas, cambio de la temperatura. Eran esos fósiles, ¿verdad? O esos seres vivientes desaparecieron por causas naturales, ¿verdad? ¿Dónde ven ustedes, según el fijismo, que normalmente habla de un acto creador, ¿verdad? Que ahí estaría también el creacionismo, junto, como parte de lo que es el origen y la parte de mantener los seres vivos? ¿Dónde podemos buscar que hay una destrucción de seres vivientes para una renovación? ¿Alguien recuerda algo que apoye el fijismo, que aparezca en alguno de los libros que apoyan estas teorías? ¿Que haya una catástrofe natural para destruir a los seres vivientes? ¿Alguno sabe alguno? ¿Del creacionismo, por ejemplo? Vamos a ver aquí en el chat. Muy bien, Abigail. Abigail habla del diluvio, ¿verdad? Voy a colocarlo por aquí porque por aquí va. El diluvio universal, ¿verdad? El diluvio aparece registrado ¿en dónde? ¿En dónde aparece registrado esta catástrofe? ¿En dónde aparece registrada la catástrofe, jóvenes? Del diluvio universal. No me digan que ninguno sabe dónde aparece registrada el diluvio universal. O nadie quiere decirlo. Vamos a ver el chat. En la Biblia. En la Biblia. Muy bien, ¿verdad? Es un libro que apoya el creacionismo, ¿sí o no? ¿Verdad? Donde hay un acto creador y los seres se mantienen fijos. Según allí, aparece. Entonces, el fijismo, para mantenerse vivo, ¿verdad? Y explicar la experiencia de los fósiles, dice algo que se llama catastrofismo, ¿verdad? Aparece vamos a decir, como una especie de teoría que apoya el fijismo y que de alguna manera trata de justificar la existencia de los fósiles. ¿Estamos de acuerdo? Se llama catastrofismo. ¿Por qué catastrofismo? Porque ellos decían que había una catástrofe natural y obviamente si destruíamos toda la vida, ¿qué hacía Dios nuevamente? ¿Qué hacía Dios nuevamente? A ver. Díganme, ¿qué hacía Dios nuevamente? Crearla de nuevo. Muy bien, Carol, ¿verdad? Entonces había un proceso de creación nuevo, ¿verdad? Un proceso de creación nuevo. Ahora, como el Ser Supremo tenía la capacidad de volver a crear, entonces los hacía, ¿cómo creen que los hacía? ¿Mejores o peores que los anteriores? Mejores. Mejores, ¿verdad? Entonces los hacía mejores, aprendía de la experiencia, Dios aprendía del anterior. Entonces creaba algo nuevo y volvían a mantenerse fijos, ¿verdad? No cambiaban. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se mantenían fijos? Hasta que ocurra otra catástrofe. Muy bien, hasta que ocurría otra catástrofe y nuevamente Dios volvía a crear, o el Ser Supremo, no lo vamos a llamar Dios porque el creacionismo no es solamente, no hace referencia a una religión, sino que existe un Ser Supremo que hace el acto creador. Entonces volvía a crear, los volvía a crear diferentes, ¿verdad? Es como cuando ustedes pintan un cuadro, hacen un paisaje y lo vuelven a replicar, exactamente no les queda igual, ¿verdad que no? Siempre hay algo que varía, el tono de los colores, etcétera, algo así. De esta manera, ¿verdad? De esta manera que les estoy explicando aquí esto, vamos a poner esto,
el fijismo se quiso permanecer durante el tiempo y justificar que la existencia de los fósiles, la existencia, él tenía que explicar esto, ¿por qué existían fósiles? ¿Estamos de acuerdo? Entonces nace esta teoría, que es el catastrofismo. En algunos libros religiosos, ¿verdad?, de religiones en particulares, aparecen registradas ciertas catástrofes, y obviamente Dios volvía a hacer su acto creador y cada vez que hacía o renovaba la vida en el planeta, la hacía de una forma diferente, ¿de acuerdo? Y obviamente lo hacía en forma a alcanzar la perfección, ¿verdad? Por eso es que a veces el ser humano se cree la última Coca-Cola del desierto, porque como obviamente somos los que hemos desarrollado el raciocinio, creemos que somos el acto creador máximo de Dios, ¿no? En cuanto a perfección, eso desde el punto de vista del creacionismo y del fijismo. Ahora, obviamente los fósiles, ¿verdad?, que son las pruebas paleontológicas, son pruebas paleontológicas de la evolución, pruebas ¿verdad?, de la creación. Entonces empieza el proceso, los fósiles también abren paso a lo que es la teoría, las verdaderas teorías evolutivas. Comienza con el transformismo de Lamarck, ¿verdad?, donde él establece ciertos parámetros que luego, obviamente, científicamente hablando, pues no son reales. Vamos a ver aquí a alguien que me escribe antes de continuar, porque para no perder la idea, dice. Sí, claro, obviamente, ¿no? Pero no, eso ya en específico estaríamos hablando de la interpretación de lo que dice la Biblia, que es parte de una religión en particular. Recuerden que el fijismo y el creacionismo no se enmarcan en una religión particular. Si bien es cierto, dice que se creó el arca, ¿verdad? Y colocaron animales allí, ¿verdad? Una forma, ¿verdad? Si hubo un diluvio y otra vez se secó todo eso, ¿verdad? Hubo partes del planeta donde quizás no llegaron estas personas y hubo un cambio en la vida. Lo hicieron de todas maneras para justificar, ¿verdad?, y poder validar su teoría, porque ellos decían, repito, que los seres eran inmutables, Muy bien. Ahora, a partir de los fósiles, ¿verdad?, también que se conocen como pruebas paleontológicas de la transformación, ¿verdad?, de la evolución, científicamente hablando, es decir, con pruebas objetivas a través de la aplicación del método científico, se estableció, ¿verdad?, que el proceso de creación, de evolución, era así como una línea, ¿verdad? Una línea en donde como un árbol, se iba si teníamos aquí un ser común, ¿verdad? Teníamos aquí lo que se llama el ancestro común. Es decir, que todos venimos de un ser vivo particular. Y ese ser vivo, a través del tiempo, tomó varios caminos que luego dieron origen, por ejemplo, a los reptiles, ¿verdad? Dio origen a los mamíferos, dio origen a los peces, ¿verdad? Y dio origen, por ejemplo, también a otro grupo que tenemos, a las aves. Todos estamos emparentados en mayor o en menor medida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el transformismo y está en una línea evolutiva. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que este ancestro común se diversificara? ¿Cuáles serían las causas por las cuales se originaron nuevas especies? Según el evolucionismo, ¿no? Según la teoría evolutiva. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que fueron las causas que dieron origen? Por ejemplo, Carol dice, puede ser para adaptarse, ¿verdad? Vamos a colocar aquí. Ajá, pero adaptarse sería, vamos a decir, yo me quiero adaptar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que esos animales se adaptaran para cambiar? Porque obviamente hay un proceso, ¿verdad? Que es un proceso de adaptación, pero no necesariamente la adaptación da nuevas especies o nuevos seres vivos. Yo me puedo adaptar al clima, ¿verdad? Poco a poco. Y no necesariamente desarrollar una nueva especie. Pero está ese proceso. ¿Pero qué fue lo que originó? Por ejemplo, aquí me coloca Ariana. ¿Puede ser el cambio del clima o el cambio del ecosistema? Bueno, eso es mucho más verídico, ¿verdad? Entonces,
hubo un cambio climático, hubo un cambio en el clima, ¿verdad? Y hubo un cambio en el ambiente que les rodeaba. ¿Qué creen ustedes que generó el cambio? ¿A qué se debió? ¿Por qué cambió el clima en el planeta? ¿Por qué cambió el ambiente en el planeta? ¿Alguien sabe algún proceso que dio origen a nuevos ecosistemas, a nuevos biomas? En forma general, en la antigüedad, ¿qué se decían? ¿Cómo estaban los continentes en la antigüedad? ¿Cómo estaban ahora? Todos eran una sola como masa. Ajá, todos eran, nosotros nos han contado una historia de que todo era un solo continente, ¿verdad? Una sola litósfera, vamos a llamarlo así, una sola litósfera, y luego en la actualidad están separados. ¿Alguien sabe por qué se separaron? ¿A qué se debió esa separación? De las placas tectónicas. El movimiento de las placas tectónicas. ¿Y alguien sabe cómo se llama esa teoría? Dice que hubo un cambio de clima y aquí decimos que tiene que ver por el movimiento, me dice Tapia, de las placas tectónicas, ¿verdad? De las placas tectónicas que originaron nuevos continentes por los cuales hubo un nuevo clima y los seres vivientes tuvieron que a ese clima adaptarse, a esa nueva vegetación adaptarse, a ese nuevo ambiente adaptarse. Entonces, ahí tenemos una primera causa que puede generar la evolución, que es el movimiento de las placas. ¿Cuál fue la otra causa? Supongamos que se mantiene el mismo continente, un solo continente, y no existen placas tectónicas. ¿Qué fue lo que originó el cambio entre las especies del pasado, según lo que vimos, los fósiles, y las especies que están actualmente? ¿Qué hubo entre una y la otra? ¿Qué los separó? ¿Qué fue lo que hizo diferente? Ustedes lo mencionaron hace poco. ¿Qué es lo que hubo entre la generación antigua de especies a la generación, entre una generación y la otra? Esto es lo primero, vamos a decir, un movimiento, o ya les voy a decir el nombre, pero esto es lo primero, ¿verdad? Hubo un movimiento de las placas. Hubo algo más. ¿Por qué? Porque ya no hay dinosaurios. Y tenemos a las gallinas y tenemos a los cocodrilos, pero antes no estaban ellos. ¿Qué fue lo que separó a esa especie, a esa generación de seres vivos de otro? Su extinción. Ajá, ¿qué fue lo que... Aquí, por ejemplo, Emily dice lluvia de meteoritos. Muy bien. Catástrofes naturales. ¿Cómo se llama eso que desapareció a todos los dinosaurios? ¿Cómo llamamos a ese proceso? Donde se desaparece una gran cantidad de especies. Por una causa natural, por ejemplo. Extinción. Extinción masiva, ¿verdad? Extinciones masivas. Ah, ya bueno, escribió. Ok. Extinciones masivas, ¿verdad? Hasta el momento hay registro de unas cuantas extinciones que han ocurrido. Entonces, cada vez que cayó un meteorito, ¿verdad? Hubo erupciones volcánicas, el clima cambió, el ambiente cambió, los seres vivos cambiaron y los que sobrevivieron se fueron transformando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces tenemos allí dos posibles causas: movimiento de las placas, extinciones masivas que dieron origen a diferentes eras, ¿verdad? O diferentes generaciones de seres vivos y el cambio del clima. Muy bien. ¿Alguno más cree que puede haber otra causa, además de las extinciones masivas y del movimiento de las placas, que pudo haber generado este proceso de creación de nuevos individuos, que dio origen realmente a la evolución? ¿Qué es lo que nos dice que hay realmente evolución? Hubo un movimiento de las placas, hubo extinciones masivas, y hay a partir de las extinciones masivas de los seres vivientes que quedaron atrapados, hay una prueba fehaciente de que realmente han evolucionado y han cambiado. ¿Cuál es esa prueba? ¿Qué sería lo tercero? Ya lo hemos mencionado por allí. Los cambios en las especies. Ajá, ¿y cómo detectamos esos cambios? Porque nosotros no conocimos dinosaurios, pero ¿qué fue lo que descubrimos de los dinosaurios, por ejemplo?
para saber que ellos existieron? Los fósiles. Los fósiles, muy bien. Entonces, lo tercero es el registro fósil, ¿verdad? El registro. ¿Aló? ¿Sí? El registro fósil. Entonces tenemos 3 procesos, ¿verdad?, que han generado o que nos dan prueba de que la evolución es un proceso que se ha venido gestando, ¿no? Hay otras causas, ¿verdad? Tenemos el movimiento de las placas, que se conoce como deriva continental, ¿verdad? La deriva de los continentes, el movimiento. Luego veremos también la teoría de la tectónica de placas que la mencionó Tapia, ¿verdad? En este momento vamos a ver pruebas geológicas. Esas son las pruebas geológicas de la Tierra, ¿verdad? Luego vamos a ver cuáles fueron las causas y qué originaron las extinciones masivas, ¿verdad? Vamos a ver qué fue lo que se generó, qué porcentaje, y si actualmente muchos científicos, no en forma alarmante, pero sí hay pruebas de que las extinciones masivas, hay una nueva extinción que se está generando en la actualidad. Y por supuesto, pues el registro fósil, ¿no? Son 3 de los elementos o de los procesos que vamos a estudiar durante esta parte de la unidad, ¿no? Parte de lo que vamos a estudiar en esta unidad, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a leer aquí, tengo un mensaje en el chat. Ok, sus fósiles, muy bien, Arias. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué fue lo que hicimos el día de hoy? Estamos relacionando el tema anterior, que era esto, ¿verdad?, con los procesos evolutivos que nos dicen que sí hay evolución, que vamos a ver 3. Movimiento de las placas, ¿verdad? Movimiento de las placas, extinciones masivas y el registro fósil, ¿verdad? En el registro fósil vamos a hacerlo a través de una simulación, ¿verdad? Tenemos que ir investigando qué es el carbono 14, cómo se hace ese proceso, cómo podemos medir con exactitud los años de un esqueleto. Ah, no, ¿verdad? Este fósil es de hace 14 millones de años. ¿Cómo saben los científicos realmente que son 14 millones y no son 12 o no son 16, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? ¿Qué es lo que hace el carbono? ¿Qué es lo que medimos? ¿Verdad? El movimiento de las placas. ¿Cuántas placas tectónicas existen? ¿Cómo se mueven? ¿A qué se debe eso? ¿Verdad? Y obviamente el movimiento de las placas, alguien me mencionó erupciones volcánicas. Cuando se movían esas placas se generó el Himalaya, se generaron volcanes, erupciones masivas, aumentó el dióxido de carbono, ¿verdad? Y las extinciones masivas. ¿Qué fue lo que fue transformando? Entonces, el ambiente de los seres vivos, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos el bosquejo de lo que vamos a ver durante un largo tiempo de este segundo y último parcial. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran resaltar? ¿Hicieron captura de lo que hicimos hoy? ¿Sí? Para que lo tengan, si ya lo notaron, ¿verdad? Muy bien. Todavía hoy no vamos a hacer deberes, ¿verdad? Vamos a entrar con el primer proceso, que es la deriva continental, el que mencionó Carlos, ¿verdad? Vamos a iniciarlo el viernes, y a partir de este primer proceso es que vamos a hacer el deber. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ese primer proceso. Hoy no vamos a tener agenda, por ejemplo, en ciencias naturales, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo hoy, porque sé que venimos de un receso navideño, es empezar a precalentar el air fryer, que es nuestro cerebro, ¿verdad? Con lo anterior. Hay que precalentarlo para arrancar de nuevo, ¿verdad? Y tomar el hilo. Porque hay una teoría, hay una ley, la primera ley de Newton dice, todo cuerpo que está en reposo tiende a estar en reposo. Venimos de varias semanas de reposo. ¿Y qué queremos? Seguir estando en reposo. Pero la ley de Newton también dice que ese estado cambia si una fuerza lo cambia. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Generando esa fuerza para pasar del reposo al activismo, al movimiento. Y por supuesto, poder generar los resultados que nosotros queremos. Muy bien. Si no hay preguntas, voy a aprovechar estos 5 minutos para los que estamos presentes, ¿verdad? Ahorita verificamos la asistencia para bajar el reporte. Es que ya yo envié, el viernes les digo las horas, ya yo envié en el grupo alterno que tenemos de padres los nombres de los estudiantes con el día que le va a corresponder el acompañamiento, ¿verdad? Es decir, las personas que le va a tocar los lunes, las personas que le va a tocar los martes. Eso va a ser semanal para la construcción del
portafolio interdisciplinario que equivale a su examen quimestral. ¿Estamos de acuerdo? Debemos tener ideas, traer ideas de cómo queremos relacionar los temas o traer preguntas. Profe, mire, este es el tema que escogí de inglés, este es el tema que escogí de matemática y el tema general es esto, ¿cómo podría relacionarlo? Tengo esta idea, ¿le parece? ¿No le parece? Ah, mira, profesor, he hecho esta portada, he hecho este video, mostrar, ir haciendo la revisión para que cuando llegue al final, obviamente podamos obtener todos el 10 y esté un producto acorde. ¿Estamos de acuerdo? No dejarlo para el final, debemos irlo construyendo y yo voy a ir haciendo el registro. Persona que no presente nada, que no haga avance, yo le digo a los otros docentes, ese estudiante no avanzó. Y eso obviamente influirá en su calificación. No avanzó, no mostró durante el proceso de ensamblar. Ya yo lo he dejado libre y solo por, como les dije, por Zoom, solo 2, máximo 3 personas me han hecho preguntas, ¿verdad? O en esta semana, el día lunes después que hablé con ustedes, algunos me escribieron. Como 2 o 3, pero los demás, ¿dónde están? Somos 34 jóvenes, somos 34. Entonces tenemos que empezar a avanzar en eso. Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta o algo que quieran resaltar, bueno, Emily, ya tu caso está trabajado, ¿sí? Y tal cual como te lo dije, no te van a volver a enviar una nueva impresión por correo, ¿verdad? Sino que hasta el segundo parcial, ¿de acuerdo? De allí yo estaré pendiente de que eso aparezca, ¿sí? Porque ya coordinación está al tanto, no te preocupes. Muy bien, bueno, si no hay más nada, ¿verdad? Y cualquiera que me quiera escribir por interno lo puede hacer. Cualquiera que me quiera hacer una videollamada y yo estoy desocupado por alguna cuestión también lo puede hacer. No tengan vergüenza ni pena, para eso estamos, para hacer la construcción, ¿verdad? Y poder aclarar las dudas. Bueno, entonces nos veríamos el día viernes y lo que les voy a colocar en la agenda es, traten de hacer una lectura sobre la deriva continental para traer ideas y revisar lo que está en la plataforma sobre eso. ¿De acuerdo? En la plataforma está un video. Lo podemos ver para traer ideas o preguntas sobre ese proceso. Bueno, chicos, entonces nos vemos el viernes. Cuídense. Nos vemos. Bye. Chao, profe. Chao. Igualmente, cuídense. Bye.